Bueno, Solamente, profe, le quería decir que la división, esa ya la hice. ya. Esa Em, división la pero hice. Roberto, no, por favor trata, porque hay gente que está escuchando primero. Después, cuando tengas tu momento para hablar, ahí trata de comentar, porque comentas todo lo que estás pensando, Roberto. Ya, vuelvo a decir lo que estamos explicando, ¿ya? O sea, para que entienda lo que tengo aquí anotado, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a ocupar el método tradicional de simplificación, que es dividir por un mismo número, ¿ya? Esa división que anotamos acá, ustedes tienen que saber que cuando busquen el número, este número que tienen que escribir, esto es lo que tienen que pensar ustedes, ¿por cuánto se puede dividir? Esa es la parte de ustedes. O sea, primero identifican por cuánto se puede dividir y luego más encima tienen que dividir, o sea, tienen que hacer dos procesos, ¿ya? Entonces, identifican por cuánto se puede dividir, en este caso se puede dividir por 2, ¿ya? Algunas personas quizás pudieran haber pensado se puede dividir por 3, ¿ya? Si se hubiera podido dividir por 3, solamente el 12 se puede dividir por 3 y queda un número exacto. Es decir, si yo digo 12 dividido en 3, eso me da 4. Pero si arriba pongo 4 dividido en 3, eso me daría 1,1 y periódico, o sea, 1 y un decimal, no me daría un número exacto, ¿ya? Entonces lo que debo hacer primero es encontrar un número que divida a los dos. En este caso, el único número que sería en este caso el 2. Y luego dividí. Ya, entonces llegamos a esta fracción. Lo que sale con esta flechita es ver de lo que hicimos es que esté bien. Es decir, esta parte posiblemente solamente es para explicar esto. ¿Ya? Dentro de un ejercicio no van a tener que hacer esta parte de la flechita, porque aquí solamente estoy demostrando que al dividir por un mismo número, si yo divido bien, voy a obtener una nueva fracción y esa fracción es más pequeña y yo compruebo si es que está bien hecha. Entonces, para comprobar eso, multiplico cruzado, o sea, tenía esta fracción, tenía la nueva, multipliqué cruzado para ver si eran iguales y en este caso la multiplicación cruzada me dio que eran iguales. Ya, pero como el enunciado decía que había que encontrar una fracción a su mínima expresión, que significa irreductible, eso significa que la fracción no se puede simplificar más, ¿ya? Y al ocurrir esto, se produce lo que se llama una fracción irreductible. Es decir, ahora debo pensar, ¿esta fracción se puede seguir simplificando? ¿Sí o no? Sí, Y en este caso, sí. Entonces ahora vamos a continuar la simplificación. Es decir, ahora esto vamos a volverlo a dividir. O sea, ahora, ¿por cuánto puedo dividir? por 2. Por 2, porque ambos números, o sea, numerador y denominador, los dos números son números pares, ¿ya? Este es un número par y este es un número par, por ende se pueden dividir por 2 y ahora encuentro la nueva respuesta, o en este caso es igual, y la nueva respuesta, ¿cuánto daría arriba? 2 dividido en 2, 1, 1, y 6 dividido en 2 daría un sexto. 3. ¿Ya? O sea, ahora para terminar el ejemplo, para terminar, solamente estoy mostrando todos los procesos. Después el segundo ejemplo solamente lo vamos a llegar a simplificar. Para terminar, Hay que multiplicar cruzado. entonces, compruebo multiplicando cruzado. Entonces, en este caso sería la primera fracción, que sería en este caso 4 doceavos, y la segunda fracción, que sería en este caso un tercio, ¿ya? Y multiplico cruzado. ¿Cómo quedaría entonces la multiplicación cruzada aquí? 4 por 3 4 por y 12 3 por 1. y 12 por 1. Y los dos resultados en este caso da 12 acá y 20. acá también da 12. Por ende, todo lo que hicimos acá arriba está bien. O sea, esta fracción simplificada a su mínima expresión quedaría en un tercio. ¿Ya? Ahora, vuelvo a decirlo. Como este era el primer ejemplo, quedó anotado así con tanta palabra, tanta explicación. El segundo ejemplo simplemente vamos a llegar y simplificar. Solamente quiero que entiendan que cuando uno simplifica y lo hace bien,
uno puede comprobarlo multiplicando cruzado y así sabe que está bien, ¿ya? Pero también hay que leer el enunciado. Entonces se dice, simplifica la fracción a su mínima expresión. Le están pidiendo que busquen hasta cuando no se pueda simplificar más, ¿ya? Entonces, cuando O pasa sea, eso, como, se conoce como una fracción irreductible. O sea, esta palabra y esta palabra indican lo mismo, es decir, que busquen que no se pueda simplificar más. ¿Ya? Entonces ahora les voy a dar tiempo para que anoten esto bien, ¿ya? ¿Cuántos son las yo 10:30? voy en, yo voy en mínima expresión. A las Yo la última, 10:35 profe, empezamos. me falta la última. Ya, pero que, a ver, hasta ahí voy a dejarlo Dale, por mientras. ya. Y Porque me falta profe, la última. ahora ya sé qué debo hacer con la guía 5 al principio. Les dejo que anoten, voy a revisar acá un mensaje, me está viendo, parece que alguien no se pudo conectar. Ya voy a bajar un poquito para ver si alcanzo. Voy a llegar hasta donde empieza el ejemplo. Ahí. A ver. A ver si alcanzo a verlo. Ahí. Y esto lo voy a mover para arriba por si. Me falta lo de abajo, lo último. Ya, como les digo, acá se ve Ahora, profe, harto, harto texto, pero porque es la primera explicación, ¿ya? Luego solamente es un proceso mecánico que solamente debe buscar por cuánto dividir y dividen. Y al final es solamente multiplicar cruzado para comprobar si lo que hicieron estaba bien. ¿Ya? Porque cuando multipliquen cruzado y si no le está dando el mismo resultado, tienen varias formas donde se pudieron haber equivocado. Primero pueden haberse equivocado al dividir o pueden haberse equivocado al multiplicar. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que ir revisando. profe, ya estoy terminando, para terminar. Profe, ya terminé. Ya terminé, ¿Ya? Sí, estamos esperando un terminé, poquito. profe. Recuérdense que si no, cuando yo empecé a explicar otra cosa y si no alcanzaron a hacerlo, yo les mando la foto de todo lo que hemos escrito. ¿Ya? Solamente Ay, ya calculen el terminé. espacio que Yo, están gastando. Yo ya terminé. ¿Ya? Solamente recuerden ahí, calculen más o menos el espacio que si les falta por hacer. Ya, entonces el segundo ejemplo que hagamos ahora es solamente vamos a ser directo, es decir, simplificar y comprobar al final, sin escribir tanto. ¿Ya? Eh, Lo que puede ocurrir fue que hay números que se pueden dividir por muchos números. Siempre hay que tratar de dividir por el número más grande para que el ejercicio no tengan que dividir tanto. Voy a hacer un ejemplo de esos igual, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya voy a bajar
aquí. Y vamos a hacer el segundo ejemplo. Ya. Si les faltó, dejen el espacio nomás. Yo les envío la foto de inmediato. Entonces, ejemplo 2. Profe, justamente terminé. Ya. Encuentra la fracción irreductible, que sería este enunciado es el mismo que está aquí. ¿Ya? Solamente que este se escribe así, el otro se escribe así, pero es lo mismo. O sea, los dos tienen que buscar hasta que no se puedan dividir más. ¿Ya? O sea, no se pueda simplificar más. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, reductible, acá vamos a poner una pista, un dato o sugerencia. Sugerencia. En este caso, siempre buscar el número más grande, no es más grande, el número mayor para la simplificación. Ahí lo voy a explicar. Entonces aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ya vamos a simplificar un ejercicio con dos números. Ya lo voy a explicar acá. ¿Ya? Entonces voy a poner una fracción, en este caso voy a poner un número más grande, voy a poner, por ejemplo, 12 y 20. Ya. Entonces, ya. Y voy a hacer esto. Vamos a ir simplificando de inmediato. Entonces ustedes díganme acá, ¿por cuánto puedo simplificar? Por 6. No, por 6 no, no te sirve por 6. Por Un número que los divida a los dos. ¿Qué número puede ser? 3. A 2. Como, El 2. como son El números 2. pares, sirve el 2. El ¿Ya? 6. Ya, ahí está. Déjenme ver si lo puedo agrandar un poquito. Sí, ahí lo puedo agrandar. Ya, entonces, ahora la nueva fracción que obtengo, pero un poquito, déjenme. En este caso me daría 12 dividido en 2. ¿Cuánto es eso? 6 y abajo 10. 10. Ya, ¿esto se puede seguir simplificando? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿por qué? Porque son números pares. Entonces, ahora, ¿por cuánto puedo volver a dividir? Por 2. Por 4. Por 4. Por 4. No, por 4 no me sirve, porque acá no me sirve por 4 y acá tampoco. Estamos hablando de esta. Entonces, acá solamente me sirve el 2. Entonces, ahora la nueva fracción que tengo, arriba me daría 6 dividido en 2, me daría 3, y 10 dividido en 2 me daría 5. Entonces, ahora, comprobando lo que hice, la primera fracción era 12 veinteavos, ¿cierto? Déjenme borrar esto, Sí. 12 veinteavos. Y la segunda, o sea, la fracción más 20. pequeña que me dio fue la última, que sería esta, que sería en este caso 3 quintos. Y si yo multiplico cruzada ahora, acá, me quedaría en este lado 12 por ¿cuánto? 12 por 5 y 20 por 3. Ya, 12 3. por 5, 12 por 5, y al otro lado me quedaría 20 por 3. Y si yo compruebo eso, 12 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 por 5? 60. 60. Y 20 por 3 también es 60. 60. O sea, lo que hice está bien. O sea, esta simplificación y esta simplificación me dio ese resultado y al comprobarlo está bien. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar la sugerencia que hice acá, es decir, siempre buscar el número mayor. Es decir, cuando siempre podrían hacerlo dividiendo por 2, porque casi siempre le van a dar números pares para simplificar. Pero esto se podría haber reducido un paso menos
sabiendo bien por cuánto he empezado la simplificación. Es decir, acá no me sirve el 2, sino que me sirve otro número más grande que el 2. ¿Qué número sería ese? El 4. El 4. Y el 4. Entonces ahora, voy a andar un poquito para que se alcance a ver. Ya, al dividir por 4 acá, ¿qué números tengo? 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. 3. Y 20 dividido en 4 son 5. 5. Entonces, llegué al mismo resultado con un paso menos. ¿Ya? Es decir, acá en vez de dividir por 2 y volver a dividir por 2, divido de inmediato por 4. Y esa es la parte práctica del ejercicio. Es decir, esta es la parte de la habilidad de cada uno para descubrir por cuánto debo dividir. En este caso, la sugerencia siempre es buscar el número más grande y que los divida, es decir, el número mayor. Entonces, como me dio lo mismo, no tengo para qué hacer la misma explicación porque sería lo mismo que hice acá. Esa misma comprobación. La única diferencia es que acá dividí 2 veces y acá solamente dividí una. ¿Ya? Entonces, esa es la parte práctica de hacer esto. Es decir, entender primero que debo dividir por un número que sean iguales arriba y abajo. Y la mejor forma sería buscando el número más grande. ¿Ya? Entonces, les dejo tiempo para que anoten por mientras. O sea, profe, nosotros hacemos la división y con el resultado hacemos otra división y hay que multiplicarlo cruzado y después debemos hacer el mismo número pero con un número más mayor. No. Lo que estoy diciendo es que aquí esto es un ejercicio y este es un ejercicio. ¿Ya? Acá solamente estoy mostrando cuál es la diferencia de hacerlo más lento y hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces, Ya entendí. cuando uno lo hace más lento significa que hace más divisiones. Por ejemplo, acá hicimos una, hicimos dos. En cambio, acá solamente hicimos una porque elegimos un número más grande para dividir. Eso es lo que tienen que tratar de buscar, es decir, siempre tratar de buscar el número más grande para dividir. ¿Ya? Si no lo pueden identificar, lo hacen siempre con el 2, con el 3, que son números más chicos con los que siempre se divide y van a llegar a los números. ¿Ya? Ya entendí, profe. Esto que está aquí es solamente una comprobación de saber, o sea, esto es para saber si lo que hicieron está bien, porque alguien puede simplificar y pasar al siguiente ejercicio y seguir simplificando así, así. Si se dan el tiempo, cuando hagan una prueba, por ejemplo, para ver que lo que están haciendo está bien, compruébenlo. O sea, la idea es que esta era la primera y este es el último y multiplicando lo cruzado. Esto es la parte que pueden hacer mental si es que se saben bien las tablas también. Entonces, todos estos son procesos que requieren sí o sí el tema de dividir bien, multiplicar bien, y por eso la unidad que vimos en marzo y abril era de factores y múltiplos, o sea, divisiones y multiplicaciones, que era para llegar a esto. Terminé. Profe, ya terminé, ya. ¿Ya? Ya terminé todo. Igual. Sí, ahora miren, por el tiempo, porque yo tengo clase a las 11 horas, mañana vamos a seguir haciendo el segundo método, ¿ya? Entonces, Ya. el primer método, vuelvo a decir, Ya. para ir concluyendo la clase de hoy día, ¿ya? Es dividir por un mismo número, ¿ya? Y ese número tienen que pensarlo ustedes, ¿ya? Entonces aquí tienen que hacer dos procesos. Primero pensar el número que anotaron ahí y luego calcularlo. O sea, piensan el número y el cálculo de ese número. Y después más encima, si el ejercicio dice encuentra una fracción irreductible, significa que tienen que seguir dividiendo hasta que no se pueda más. Acá yo no puedo seguir más dividiendo porque no hay ningún número que divida al 3 y al 5. El único número que me serviría sería dividir por 1 y dividir por 1. Pero al pasar esto, Ahí no se puede. va a llegar al mismo resultado. 3 dividido en 1 daría 3, 5 Y ahí dividido va en a ser 1 daría infinito. 5. Entonces va a ser infinito. Entonces a eso es lo que se conoce como una fracción irreductible porque no se puede seguir simplificando. Profe, Sí,
Colocó presente la Maite Santibáñez, que se unió tardecito, parece. No. ¿Llegó entonces la Maite? ¿Maite estás? Sí, ahí está. Maite, ¿tú tienes las guías? Aprovechando. Sí, Ya. hasta las 5, ¿verdad? Sí, hasta las 5. Ya. Entonces, esta sería la clase de hoy día. No les voy a dejar ejercicio porque para eso tienen la guía. La guía 5 y la guía 3 traen simplificaciones. A ver, espérense un poquito. La guía 3. La 3 la hice con la división que usted mostró ahora. Sí. Bueno, por ejemplo acá, la guía 3, ¿ya? Dice, encuentra 3 fracciones equivalentes para las siguientes fracciones por medio de la simplificación. Es decir, para esta fracción, ¿ya? Debo encontrar 3 fracciones equivalentes. Es decir, como estamos viendo el primer proceso, ¿ya? De simplificación, voy a anotar 3 veces este ejercicio. Es decir, 1, 2, 3. ¿Ya? Para que vean cómo se hacía este. Y ahora debo buscar 3 números que los dividan. Es decir, ¿qué número me sirve acá? Por ejemplo, para simplificar. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. No, acá. Perdón, ahí lo están viendo. Esta es la guía 3, ¿ya? Por eso yo le El decía, 12. ya. Está la guía 3, ¿ya? Abajito estaba lo que era amplificación y acá viene la simplificación que ahora ya podrían hacerlo. Entonces, en este ejercicio, en el 2, en este caso, dice, encuentra 3 fracciones equivalentes para cada una de las siguientes fracciones por medio de la simplificación. Es decir, en este ejercicio deben simplificar, simplificar y simplificar por distintos números. Es decir, buscar distintas divisiones. ¿Por cuánto pueden dividir la primera? Esta, ¿por cuánto podemos dividirla? Por 2. Por 2. Entonces aquí anotan por 2 y por 2. ¿Esta por cuánto? Que no sea por Por 2. Por 6. Por ¿Por 3? 6. Bien, por 6. Por 2. Y aquí por 6. Perdón, aquí me equivoqué. Por 6 y por 6. Y acá abajo, ¿por cuánto podría ser? 4 puede ser. Por 4. Por 3 también se podría. Y por 12. Entonces eligen las 3 y ahí encuentran los resultados. En este caso, por ejemplo, aquí daría, ¿cuánto daría arriba? 24 dividido en 2 me daría 12. Y abajo me daría 12 dividido en 2, 6. Ahí ya tengo una fracción equivalente. Ahora tendría que pillar otra. 24 dividido en 6 me daría 4. Y 12 dividido en 6 me daría 2. 2. Ahí tengo otra. Y ahora tengo 24 dividido en 4 me daría 6. Y 12 dividido en 4 me daría 3. Es decir, encontré una fracción equivalente, otra fracción equivalente y otra fracción equivalente. Entonces, esto es lo que hay que hacer en la 2 de la guía 3. ¿Ya? Es decir, por eso encuentra 3 fracciones equivalentes, simplificando, es Así decir, yo lo hice. ya. Eso, como por ejemplo, ¿ya? Entonces no les voy a dar ejercicio porque todavía, si no han hecho esto o no han hecho la guía, ya tienen para hacer, o sea, tienen bastante que hacer para entregar esa guía. ¿Ya? Y la guía 5, acá son ejercicios directos de simplificación, es decir, acá le está diciendo que simplifiquen hasta que no se pueda simplificar más. ¿Ya? Y abajo después viene números mixtos, esto ya lo han hecho. Ya, eso sería por mientras en la clase de hoy día. Profe, ¿podríamos